Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Terminó la Semana Santa y continuamos como siempre en el tiempo, ahora sí, de Pascua, si siguen el calendario litúrgico, y si siguen el tiempo ordinario, que ya no hay vacaciones, ¿no? Para que nos entendamos todos. Vamos a seguir hablando sobre aspectos destacados de la ciudad por un lado y aspectos de futuro, ahí especialmente, pero lo vamos a unir. Y hoy, cuando hablamos de pensamiento, siempre nos vamos quizás a aquellas personas que contemplaron el pasado y lo dejaron reflejado, pero no pensamos que el pensamiento puede ser algo de futuro. Entendemos que la opinión, la planificación y demás, pero el pensar y como corriente de pensamiento no lo tenemos así visto, o al menos no lo verbalizamos. Y muchas veces hay que verbalizar las cuestiones para creérselas y saber de lo que estamos hablando. Alguien que pensó y mucho, y además de forma poética, es el personaje destacado de hoy. Lo van a conocer. Ahí tienen precisamente la ficha que hemos preparado para Salomón Ibn Gabirol. Ben Gabirol, conocido también por muchos y apodado Amalaquí, el malagueño, filósofo y poeta judío andalusí. También abajo pueden ver las fechas en las que supuestamente nació, hacia el 1021 y hacia el 1058 murió en Valencia. Tienen ahí también la grafía hebrea y la árabe para que puedan identificarlo si lo ven escrito en algún lugar, y también sepan que cuando hablamos de Avicebrón, pues es conocido de esta forma por los latinos, en la lengua latina. Vamos a ver algunas de esas instantáneas que tenemos preparadas para que ustedes lo identifiquen. Ahí lo tienen. Las dos que están a la izquierda y la central son del pasado, cuando tenía la peana en los jardines del mismo nombre en calle Alcazabilla, y ahora se encuentra tocando el suelo, y al principio ni siquiera tenía esa pequeña placa que ven al pie, ahora ya sí, y sigue más o menos en la misma ubicación, los mismos jardines, aunque desde luego ha ganado en cuanto a referencias en la ciudad. La estatua no en protagonismo, pero en cuanto a referencias. Y vamos a ver lo que les cuento en el enclave. Tres momentos del pasado, justamente el que está abajo. Así era la casa adosada al Torreón Mudéjar y al Adarve, que se encontraba en calle Granada. La tienen arriba en dos perspectivas distintas, una en obra y ya inaugurada, y a la izquierda, arriba a la izquierda, ven ese centro de recepción de visitantes que recibe el nombre de Ben Gabirol. Ahí en concreto es donde se encuentra. Ahí no encontramos la grafía de IBN, sino Ben. Bueno, es precisamente porque su nombre completo contemplaba también la palabra Ben. Es un nombre excesivamente largo y por eso lo ven de tanta forma y por eso estamos incidiendo tanto. Estamos hablando del mismo personaje, en definitiva. Pues eso es precisamente hoy en día la Plaza de la Judería. Ven una fuente y un olivo que hacen referencia también a su obra. Así que todo esto hay que conocerlo, contarlo y sobre todo disfrutarlo. Y anécdota también tendría que tener nuestro personaje. No busquen esta estatua en la ciudad, porque no la van a encontrar. Pero especialmente ténganlo presente y en cuenta si van a Israel, y en concreto a Cesarea. Allí está esta estatua junto a la de Judá Leví, o sea, vean la importancia del personaje malagueño, y a partir de ahí con una repercusión más que plausible, y especialmente teniendo en cuenta que en Tel Aviv hay una avenida principal que recibe el nombre de Ben Gabirol. Bueno, pues ese pensamiento, esa poesía, indudablemente hay veces que está con nosotros en el subconsciente y que de forma poética o no podemos seguir construyendo. Quizá construir una ciudad hay que hacerlo con poesía para que la ciudad tenga alma, ¿no? Aquellos versos de Alfonso Canales de en Málaga sueña más, en Málaga vive más el que sueña que el que está, ¿no? Pues eso es precisamente lo que hay muchas veces que conseguir. Daniel Barrera está con nosotros. Muy buenas, Daniel, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Daniel ha hecho algo, bueno, portentoso como muchísimos estudiantes de la ciudad, y esta es su tesis doctoral. ¿Cuántas páginas tiene? Pues tiene 2000 y poco.
2000 y poco, no está mal, ¿no? No está mal, creo ¿Te yo. la esperaba tan voluminosa al principio? No, yo cuando la imprimí fue cuando me sorprendió el volumen. Bueno, pesa 3,6 kg. 3,6 kg, Sí. está bien. Es un Se bebé, puede- un bebé, prácticamente bebé. incluso más. Un bebé, se puede hacer ejercicio con ella. Bueno, pues aparte del peso, aparte del volumen, el contenido. El contenido fundamental, la tesis, además la pasaste hace muy poquito, ¿no? Sí, la semana antes de Semana Santa, el día 8 de abril fue. Y estamos hablando de, ¿se puede hablar de la nota? Sí, se puede comentar. ¿Y cuál Fue la máxima, sobresaliente cum laude con mención internacional. Bueno, que esto no tiene que ser siempre así, ¿no? No, de hecho es la primera que se presenta con mención, que obtiene mención internacional en la Facultad de Turismo. Ujú. Ha sido, no podemos estar más contentos, la verdad, mis directores. Vamos a de aquí. explicarle a la audiencia lo de sobresaliente, que más o menos nos podemos hacer una idea, el cum laude y la mención internacional. ¿Cuáles son esos? Bueno, el cum laude, para que nos entendamos, sería la matrícula de honor y se tiene que obtener por unanimidad. Y luego, si se cumplen otros requisitos de que estipula la Universidad de Málaga, que son que una parte de la tesis esté en otro idioma de la Unión Europea, bueno, ya de todo el mundo, yo lo he hecho en inglés, que además haga una estancia mínima de 3 meses en el extranjero y que venga al tribunal alguien del extranjero que no sea quien te dirigió la estancia allí. Si se cumplen esos 3 requisitos y además se obtiene el cum laude, te dan la mención internacional. Bueno, y has tenido que conseguir incluso que venga alguien del extranjero. Sí. Se han conseguido, bueno, y además que hubiera 2 informes de revisores internacionales que no fueran tampoco de la universidad de destino de la estancia. Ujú. Bueno, el título en sí, para que sepan en la materia que vamos a entrar, y si hay personas que están estudiando, desarrollando y especialmente después aplicándolo, pues estamos de buena nueva, porque al final quien se beneficia es la ciudad. Hablamos de corrientes del pensamiento y por unir, por hilvanar ese concepto, le leo el título ahora. Corriente de pensamiento en la gestión patrimonial y turística de la ciudad histórica. Adecuación turística de la ciudad histórica e integración del patrimonio urbano en 2 ciudades medias europeas, Plymouth y Málaga. Ese es el título. Dicho así, esto hay que traducirlo. Un tostón. No, tostón tampoco. Él ha tenido la cortesía, incluso de para la tesis, preparar un tríptico explicativo, resumen. Claro que alguien ve las 2000 páginas y dice, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Sin embargo, la idea global te la puede hacer. Cuando empezaste con esta idea, ¿por qué decidiste hacerla y por qué esas 2 ciudades? La de Málaga lo tengo medianamente claro, pero la de Plymouth. Vale, pues mira, te comento. Primero, la idea no fue solo mía, fue con mis directores, que son María Teresa Pérez Cano, de la Universidad de Sevilla, y Carlos Rosa Jiménez, de aquí de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Y nosotros habíamos visto que se había tratado mucho, muy a fondo, el tema de la adecuación turística de los centros históricos en ciudades, digamos, con un patrimonio muy reconocido a nivel internacional, especialmente las ciudades declaradas Patrimonio Mundial, también conocidas Patrimonio de la Humanidad, Toledo, Córdoba, pero muchas otras ciudades se han sumado a la adecuación de su centro histórico para atraer visitantes, turistas culturales. Ciudades medias, ciudades multifuncionales que tampoco tienen un patrimonio tan reconocido a nivel internacional. Por eso quisimos tratar el caso de Málaga, que es nuestra ciudad, y además una ciudad de características más o menos parecidas en el otro contexto de protección patrimonial europeo, que es el contexto anglosajón. Entonces tomamos la ciudad de Plymouth, que es una ciudad de 250.000 habitantes, la segunda ciudad en tamaño de su región, de la región del suroeste, costera, portuaria, que está haciendo un esfuerzo por atraer un mayor número de turistas, a pesar de contar con una amplia tradición en ese sentido. Cuenta con un vasto patrimonio, sobre todo militar, está muy relacionada con la historia del Imperio Británico. Entonces, por esas características, quisimos tratar 2 ciudades más o menos similares para ver cómo aplicaban los 2 modelos de gestión patrimonial europeos, cada uno a su nivel local, ¿no? Bueno, pues le estamos enseñando algunas de las instantáneas, de las páginas en sí, pero de las instantáneas también, por aquello de que vean cómo se compone una tesis en su interior. En realidad tenemos muchos premios Málaga de investigación que son tesis, propiamente, y de esta forma la ciudad sigue creciendo. Si tienen oportunidad de leerse una tesis, muchas veces le preguntan, ¿y usted lee? Y hay personas que creen que leer solo es leer novelas. Es una pena, pero ese concepto existe y ustedes saben que es así. Por eso quizás las novelas tienen tantos volúmenes vendidos, Pero hay tesis que auténticamente lo que te hacen es abrirte puertas en el pensamiento y al menos empezar a pensar de una forma distinta antes de la lectura de esta tesis. Yo creo que no la he leído, evidentemente, pero creo que aquí se pueden aportar conclusiones por todo lo que me ha comentado previamente Daniel y especialmente por cómo en el fondo podemos seguir construyendo la ciudad.
¿Estamos a tiempo de seguir construyéndola de forma adecuada, aquello de progresa adecuadamente de la escuela? Yo creo que estamos a tiempo y que se puede conseguir. Bueno, hay que reconocer que Málaga ha hecho un esfuerzo impresionante en los últimos años por dotarla de mayor atractivo, de ser más visitable. Todos recordamos cómo era el centro cuando en los años 80 y principios de los 90. Es cierto que este proceso se ha hecho muy rápido y se han tenido en cuenta unos patrimonios, sobre todo los más visibles, el patrimonio monumental, las pinturas murales, los restos arqueológicos que se han puesto a la luz, se les ha dado visibilidad y antes no se les podía ver. Pero por otro lado, muchos otros patrimonios que pertenecen a Málaga y que son muy reconocibles por los que somos locales, aún no se pueden ver y de hecho mucho se ha perdido. Estamos hablando del patrimonio portuario, del patrimonio industrial o del patrimonio que tiene valor de conjunto, valor ambiental, es decir, la trama edificatoria y la trama urbana. Entonces, eso es una asignatura pendiente en Málaga que yo creo que se puede aprovechar, por ejemplo, ahora la modificación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior para incluirlo, que ya estaba incluido, pero para enfatizar ese contexto del turismo cultural que se le puede dar en Málaga, ¿no? Turismo cultural, eso es un concepto que arrancó hace ya algo más de una década, pero que para nosotros los malagueños era totalmente desconocido. Y además, fíjense, millones de visitantes a lo largo de más de medio siglo de historia de la Costa del Sol, y sin embargo había un divorcio de la costa con Málaga. Esto nos ha perjudicado bastante en cuanto a la proyección internacional de la ciudad, ¿no? Claro, esto perjudicó hasta que en los años 90 Málaga tuvo, digamos, la desgracia o la suerte de que el puerto se le quedaba obsoleto, ¿no? Entonces era necesario reconvertirlo. Por otro lado, Málaga supo aprovechar las buenas comunicaciones que tiene. Málaga era la puerta de la Costa del Sol. Claro. Sin embargo, los turistas llegaban al aeropuerto, llegaban por la carretera o por el tren y se iban a Torremolinos o a Fuengirola. Eso había que aprovecharlo. Se ha aprovechado, pero yo creo que corremos el riesgo también de algo que ha pasado en la Costa del Sol, que es de morir de un rápido crecimiento, ¿no? Tanto en la Costa del Sol, por ejemplo, no se ha protegido suficientemente los valores naturales, las costas y el paisaje, y en Málaga hay el riesgo de que no se proteja suficientemente y no se reconozca el patrimonio urbano. El patrimonio urbano. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos, como nos decía antes. Sí, sí. Es decir, el centro, hace 15 años, 20 años, estaban en una situación lamentable. Incluso algunos teníamos, cuando éramos niños, prohibido a cierta hora estar en el centro, y no porque fuera de noche. Era quizá, y esto lo saben muchos de ustedes, las 2, las 3 de la tarde, era muy peligroso algunos lugares del centro. Bueno, pues afortunadamente todo esto ha ido cambiando. Pero, ¿dónde podríamos tirar más para ganar en calidad? Bueno, sobre todo ha mejorado la calidad ambiental en el entorno, la propia calle Lario y en su entorno inmediato, ¿no? La zona de la Catedral, de la Alcázaba, calle Granada, hasta la Plaza de la Merced. Pero hay zonas que siguen siendo una asignatura pendiente en la ciudad, todo Pozos Dulces, Tomás de Cózar. Si nos vamos ya fuera de carretería, hacia el Molinillo, Capuchino, eso sigue perteneciendo al centro histórico, está protegido dentro del conjunto histórico, pero la degradación ha ido a paso galopante en esas zonas. Entonces yo creo que es el momento de que no miremos solo a las zonas nobles, a las zonas representativas, las que puede ver un crucerista cuando llegue, pasar unas horas en la ciudad, y adentrarnos en esas zonas que todavía viven malagueños y que se está perdiendo población y que se podría mejorar la habitabilidad. Tendríamos ahí, y sobre todo, y ha dicho bien, pertenecen al centro histórico. Estamos hablando de un centro histórico clásico en cuanto a la primera muralla de la ciudad, ¿no? Que estaría definida, pues desde, vamos a situarnos en la playa, Plaza de la Marina, que tenemos ahí en el aparcamiento, ¿verdad? Continuamos por la zona de la Alameda, subimos por el río Guadalmedina, y a partir de ahí carretería Álamos y encontramos la Alcazaba, que ya nuevamente nos lleva hasta el mar. Ahí tendríamos la primera. En el año 2012, la Junta de Andalucía habla de otra demarcación sobre el centro histórico-artístico, sí, que lo lleva a la segunda muralla, ¿no? La zona de Cruz del Molinillo, baja por Fraile y busca la Plaza de la Merced. Hemos ampliado ahí. Y por encima de ella, los barrios históricos. Barrios que algunos de ellos, desgraciadamente, bueno, por encima de ella y al otro lado del río también había incluida Perche y la Trinidad, evidentemente. Capuchino, Molinillo, Victoria, para centrarnos. Ahí hemos perdido ya quizá algunos puntales, pero evidentemente, ¿qué perlas hay ahí que se pueden conservar? Pues es que la modificación del conjunto histórico fue un poco compleja, porque el conjunto histórico delimitaba una zona que no coincidía con la del Plan Especial de Protección. En la zona que tú has descrito, intramuros, sí coincidía, pero luego fuera no. Ahí está. Entonces, en la modificación sí que avanzó hacia el norte, incluyó el Molinillo, parte de Capuchino, parte de la Merced,
ahí muy bien, porque reconoció el valor de esos barrios extramuros. Por otro lado, quitó la delimitación del puerto, y yo creo que eso es bastante importante. Es cierto que la Consejería de Cultura no tiene competencia para catalogar bienes adscritos a servicios estatales, en este caso no podía catalogar el puerto. Además, incluso aunque estuviera catalogado, no tenía una función efectiva. De hecho, todos vimos cómo se destruyó el Silo, por ejemplo. Eso es consecuencia directa de esta división administrativa, ¿no? Pero por lo menos era un acto de reconocimiento del valor del puerto para entender la evolución histórica de Málaga. Lógicamente, ciudad portuaria, sin que se proteja su puerto, o lo poquito que queda de él, o aunque sea el valor paisajístico de mirar desde la distancia hacia la ciudad, eso tiene que reconocerse, y eso estoy seguro de que cuando esto se reconduzca, se reconocerá el valor del puerto como parte integrante de la historia de Málaga. Luego, el río Guadalmedina también es una pieza fundamental para entender la ubicación de Málaga. Claro. En el conjunto histórico anterior había una pequeña franja del Guadalmedina, esa se quitó también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no Málaga solo crece hacia el este del Guadalmedina? Claro. El río no es parte histórica de Málaga, y lo que hay más allá, Trinidad y Perchel, aunque muy modificado, no forma parte también de la evolución histórica urbana de Málaga. Claro que forma parte. Luego, hacia el norte, sigue habiendo barrios muy interesantes. Ciudad Jardín es el caso paradigmático, porque ahí se ve la evolución del planeamiento urbano. Y ya no hemos ido muy al norte. Nos hemos ido muy al norte, pero yo estoy seguro de que en un futuro, quizá en 20 años, se reconocerá la figura de Ciudad Jardín como conjunto histórico incluso. Esto ocurre en otros países, en otras ciudades, y en Málaga seguimos pensando que el conjunto histórico tiene que ser algo uniforme, pero puede ser fragmentario. No hace falta que maticemos tanto quizás, pero bueno, como también tenemos audiencia que nos ve en Sevilla, en Córdoba, en Valencia, en Madrid, por internet en los 5 continentes, Ciudad Jardín en los años 20 genera un barrio de estilo regionalista, donde bueno, las viviendas todavía afortunadamente están ahí, a punto ya de cumplir el siglo, ¿no? Pero que dista, pues, aproximadamente andando de calle Carretería, podríamos hablar de los 15 minutos, 20 minutos, sí, para iniciar Ciudad Jardín, y ya a partir de ahí, al extremo, pues podríamos hablar de 45 minutos perfectamente, ¿no? Bueno, pero para que todos se sitúen y para que todos sepan de lo que estamos hablando. Entonces, podríamos, es decir, el conjunto puede tener islas, puede ser un archipiélago histórico. Perfectamente, la Ley de Patrimonio Andaluza lo permite, y esto simplemente no se ha hecho, yo creo que por tradición, pero podría hacerse. Y yo creo que la próxima modificación se podría tener en cuenta Ciudad Jardín y otras zonas, Pedregalejo. Claro, como barrio marinero, ¿no? Claro. Como barrio marinero y como barrio burgués también. También, efectivamente, claro, toda la zona alta o el paseo de la Caleta, ¿no? Por ejemplo, también, sí. ¿No? Podríamos por ahí. Bueno, pues todo eso es importante que lo tengamos. Vamos a ver imágenes de la ciudad y así nos vamos apoyando un poco en ese paradigma precisamente. Hablábamos de la zona este, del puerto, de esa importancia de ciudad. Si Málaga no hubiera tenido puerto, quizás no se hubiera ni fundado, ¿no? Claro. Eso es lógico. De hecho, la propia modificación del conjunto histórico habla en el preámbulo de la importancia del puerto para la fundación de Málaga, para el crecimiento, de las modificaciones, cómo ha afectado. Claro, lo que pasaba en el puerto afectaba en toda la ciudad, claro, lógicamente. Entonces, que todo eso se argumente y luego no se proteja, claro, se queda cojo, ¿no? Claro. Si tuviéramos todavía vivo el tinglao que los comerciantes propiciaron en el muelle en su momento, en el siglo XIX, posiblemente se vería mucho más claro, ¿no? De que el puerto y la ciudad son indisolubles, ¿no? Claro. Y el tinglao estaba, vamos, en la misma Plaza de la Marina, que es como el que dice hoy en día, no hay que irse muy adentro. Esta composición de ciudad, y hablábamos de la comparativa con Plymouth. ¿Plymouth es la pronunciación correcta? Se pronuncia Plymouth. Plymouth. Pero cada uno lo pronuncia como quiere, bueno, así que... de libre pronunciación. Plymouth. Bueno, pues hablando de Plymouth en sí, tú hablaste de hacer una comparativa, un estudio, esas corrientes de pensamiento distintas. Estamos viendo en imágenes una ciudad mediterránea que es la nuestra, que es Málaga. Corriente de pensamiento anglosajona, ¿distan mucho entre sí? Distan, hay aspectos comunes, porque estamos en Europa. Si fuera una ciudad china, a saber lo que nos encontramos, ¿no? Entonces hay una evolución de la consideración del valor de la ciudad histórica como bien patrimonial común, pero dista sobre todo a la hora de gestionarla, en aspectos incluso muy relevantes. Uno, por ejemplo, es el papel de la ciudadanía. ¿Papel de la ciudadanía? Sí. A ver. El papel de los colectivos ciudadanos y el papel de las asociaciones a la hora de reconocer el patrimonio y de protegerlo. En Gran Bretaña en general
y en Plymouth en particular es muy común que las asociaciones ciudadanas posean bienes, se encarguen de su gestión, de su mantenimiento, de su rehabilitación. ¿Posean bienes? Sí, sean propietarios de bienes. ¿De edificios completos? De edificios. Te digo un caso concreto. En Plymouth hay una asociación que se llama la Plymouth Barbican Trust, que es la segunda mayor propietaria de edificios en la ciudad. Y es una fundación de personas que forman parte de la asociación, como puede ser aquí cualquier otra asociación. Se han dedicado a comprar edificios que estaban amenazados, que estaban cayéndose, los han rehabilitado, además con una rehabilitación bastante integral, integrando los elementos que había en el propio bien, y se ha puesto en alquiler a personas, a negocios locales, o sea, tanto para explotación de negocios como vivienda particular. Como para residentes, pero siempre manteniendo unos alquileres, digamos, modestos. Con lo cual han sido fundamentales en el mantenimiento de la población y de la diversidad de negocios en el barrio. Ellos se niegan, por ejemplo, a alquilar a una cadena comercial. Yo mismo estuve viviendo, en el tiempo que estuve en esa ciudad, en una propiedad de esa asociación, ¿no? Bueno, pues mientras estamos viendo imágenes precisamente de la plaza de la Merced, quizás una de las plazas gracias a Picasso, también hay que decirlo, porque esto tiene su importancia, es decir, si no fuera por la Basílica de la Victoria y la cripta de los Condes de Buenavista, llegar hasta la Victoria para más de un turista sería para nada. Claro. Hay que hablarlo claramente. Llegar a la Plaza de la Merced, si no fuera por ese atractivo que es Picasso, indudablemente pues estaríamos en las mismas. Mira qué imágenes más bonitas al atardecer. Pues si tenemos esto en cuenta, ¿le hemos sacado partido a todos los elementos que tiene la ciudad? Aún no. Aún no. Como te he comentado antes, el patrimonio portuario es un tema pendiente en la ciudad. Al puerto, por ahí, claro, está claro que podemos sacarle. La remodelación del puerto se llevó por delante todo lo que había de portuario, digamos, en la parte donde se ha intervenido, ¿no? El silo, las grúas, la maquinaria, eso se podía haber integrado. Hay muchos casos. Hamburgo, por ejemplo, es un caso en el que un antiguo almacén ahora es la ópera del Elba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No se podía haber hecho en el silo eso. Luego, ¿Y aquí en la zona norte de la Plaza de la Merced hacia arriba? La propia de la Merced. ¿Hay oportunidades todavía? Torrijos, siempre se habla de Picasso, pero ¿qué pasa con Torrijos? Claro, es un quizás monumento no para los turistas internacionales, pero para los turistas españoles, reconocer que Torrijos estuvo aquí y además fue fusilado, yo creo que es un acto pendiente, ¿no?, de reconocimiento. La propia Victoria tampoco se le saca el partido que se le podría. Yo la verdad que tampoco he visto muchos turistas, se ve alguno suelto, pero todavía no es un recurso principal, ¿no? Bueno, el bus turístico inclusive llega hasta la Victoria, a Gibralfaro. Gracias a ello también se propicia que los turistas lo conozcan más, ¿no? Claro, el cementerio es un tema pendiente también. Cementerio de San Miguel. Claro, el cementerio de San Miguel es un recurso importantísimo, de un valor incalculable que está, bueno, pues ya sabemos cómo está, ¿no? ¿Y la estructura de barrio es importante todo este aspecto que estamos hablando o no? Claro, la estructura de barrio es fundamental porque sin un barrio el patrimonio que hay son solo piezas aisladas. Por ejemplo, el Perchel. El Perchel es un caso paradigmático. El otro día se lo comentaba yo a un inglés que me decía, pero bueno, ¿y todo esto es nuevo? Y yo le decía, no, aquí había un barrio con calles, con su trama urbana. Si hay un convento, si hay una iglesia, esa iglesia pertenecía a un barrio, no se hizo aquí de la nada, ¿no? Entonces, claro, eso choca al que viene de fuera. A este hombre le chocó, ¿no? Bueno, le chocó al príncipe en el año 96 cuando vino, sí, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Digo, un Jueves Santo, ¿no? Parece una guerra, ¿no? Y bueno, la imagen que ha puesto antes de la modificación de la trama al lado de calle Granada para crear esa conexión con la calle Alcazabilla es una sensación igual, ¿no? De ¿qué ha pasado aquí, no? Todo de repente es nuevo, queda un torreón, pero sabemos que la parte de abajo no es la original. Esas cosas chocan a cualquiera que tenga un poquito de sensibilidad. De sensibilidad, ¿no? Bueno, vamos a irnos a publicidad y vamos a seguir hablando porque son muchos los aspectos que una tesis recoge y especialmente lo importante es que vean ustedes el trabajo que un malagueño, de forma no individual, porque una tesis nunca llega a ser individual, no, ¿verdad? Claro, no. Es un trabajo en equipo y además él ha mencionado perfectamente a sus directores de tesis al principio, pero sí tiene muchos momentos de soledad. Sí que los tiene. Eso sí. Y de esa parte humana también me gustaría que hablásemos a continuación, después de publicidad.
Desde 1966, Chiringuito La Macarena nos regala el mejor sabor de la bahía, el pescado fresco de cada día. Deguste nuestros espetos, calamar espetado, dorada, lubina, hurta. Comida exquisita y de elaboración casera que nos ofrece Chiringuito La Macarena. Todo tipo de pescados, carnes, mariscos, postres. Consulte nuestra extensa carta creada para todos los gustos. Chiringuito La Macarena, un lugar de arte para pasar nuestros días de verano, primavera y otoño. ¿Sabes que reciclar 80 latas permitirían fabricar una llanta para la bicicleta? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Bueno, pues hablándole precisamente en la tesis hemos querido abrir por aquí, por 2017, Plymouth, algo que también estuvo ahí, igual que Málaga estuvo pendiente del 2016, no pudo ser, y ellos estuvieron pendientes de ser la capital británica de la cultura. Sí, eso es un título que se inventó el gobierno británico para celebrar, pues a menor escala, el éxito que había tenido Liverpool como capital europea de la cultura en su momento. Y sobre todo el éxito turístico y comercial. Se llevó otra el gato al agua, ¿no? Claro, Plymouth también fracasó en el intento, quedó entre las 4 finalistas y ya finalmente fue desechada. Igual que Málaga. La verdad que la historia fue bastante paralela. Bueno, vamos a ver, arquitectos que en un momento dado hayan luchado por un concepto también están recogidos en la tesis. ¿Con cuál te quedarías? Yo me quedaría sin duda con José González Edo, con la labor que él hizo para proteger bienes, proteger entornos, reconocer lo que tú antes has comentado, el valor de los barrios y su propio plan, que nunca se llevó a cabo, pero sí que influyó posteriormente, vamos, hijo directo de las ideas de González Edo es el Plan General del 83, y luego otras muchas ideas que se quedaron en el tintero. Entre otras cosas, por ejemplo, un conjunto histórico amplio que llegara hasta el Arroyo Jabonero. Arroyo Jabonero. Fíjate de lo que estamos hablando. No, estamos hablando de una dimensión, ¿no? Sí, de entender la ciudad como un algo más, ¿no? No como una fractura o una pequeña isla, como hablábamos antes. Claro, la ciudad como una evolución. La ciudad no es solo la catedral y su entorno. La ciudad ha evolucionado, hay zonas más bonitas, zonas más feas, pero todas corresponden a una evolución. Y esa evolución hay que reconocerla porque forma parte de nuestra historia, ¿no? La protección arquitectónica, hablabas de González Edo, como ejemplos. Pues la Victoria. El Santuario de la Victoria, se protegió el monumento y se protegió el entorno urbano. Luego en la catedral González Edo estuvo muy preocupado por todos los desmanes que se venían haciendo, ¿no?, de edificios en altura. Entonces se creó un entorno de protección que luego fue el que dio lugar al conjunto histórico-artístico. Pero la primera reacción fue defenderse ante esas agresiones. Pues en los años 70 empezó a subir la altura de manera indiscriminada en Málaga, entonces había que dar... La catedral quedó ahogada. Quedó ahogada, claro. Entonces González Edo quería dar herramientas al ayuntamiento para poder luchar contra esas peticiones de licencia, ¿no? Lo que pasa es que no se oyeron en su momento. ¿No se oyeron? No. O sea, se las proporcionaba el ayuntamiento, pero el ayuntamiento no escuchaba. Sí, el González Edo redactó un plan general y no se llevó a cabo porque el ayuntamiento lo impugnó. Entonces se volvieron a las ordenanzas de 1902. ¿De 1902? ¿1902? Sí. Y con esa ordenanza se permitió que en toda calle que hubiera un edificio de cierta altura, pues tú pudieras decir, oye, si el vecino ha construido esto, yo también lo quiero. Y ya de paso hago un poquito más, sin que se me note. Tú sabes cómo se hace. La cláusula Camps, más o menos, ¿no? La cláusula Camps. Pues la antigua cláusula Camps. Entonces, ese fue el motivo, digamos, jurídico por el que se destruyó tanto en Málaga y se subió tanto a la altura, ¿no? Por la plusvalía que se generaba. Claro, está claro. Entonces la Malagueta es un caso paradigmático de eso. ¿Y cómo se paró eso? Porque si no lo consiguió González Edo... Pues se paró por una crisis económica, bienvenidas crisis económicas a veces, ¿no?, que dejó de hacer rentables las operaciones. Y luego en ese contexto de crisis fue cuando cambió todo el marco normativo, se aprobó la Constitución, el Estatuto de Autonomía, y con él ya acabó derivando en el Plan General del 83, que dio un vuelco a la consideración patrimonial que había previa, ¿no? El Plan General del 83 sí que reconoció el valor de la trama urbana, el valor de conjunto, el valor paisajístico de los montes, de las playas, del litoral. Bueno, fue una revolución para la época. Puso a Málaga en la contemporaneidad
a nivel internacional. A nivel internacional. Bueno, pues es bueno que tengamos claros esos referentes y sobre todo vean, cuando en un momento dado no interesa la ley, se lleva a efecto la de 1902. Es decir, en esa época estamos hablando de 70 años de antigüedad, más o menos, Sí. ¿no? Bien, bueno, pues ejemplos que están ahí en la historia para estudiarlo. Hay muchas veces que el malagueño como tal, es que me ha dejado el ejemplo que has puesto de las fundaciones británicas en cuanto a la adquisición de propiedades. Malagueño como tal, sabemos que es crítico, que protesta, pero no toma iniciativas de ese tipo. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay varios motivos que entrarían dentro del campo sociológico, diría yo. Que en Málaga la historia o el patrimonio se asocia con pobreza, no se asocia con momentos de grandeza. A ver, vamos a entender eso. Eso es que es una máxima, ¿eh? La historia y el patrimonio se asocia con pobreza. Es mi opinión, pero es mi opinión sacada de la experiencia, de cuando yo he hablado con gente en la calle sobre el valor de ciertos bienes, por ejemplo, del hoyo de Espartero y de la Mundial, se asocia con cochambre, con pobreza, con cuando eran pobres, y todo lo que tiene olor a nuevo, a blanco y a pulcro, se asocia con progreso. Bueno, de hecho, bueno, es tu opinión, pero de hecho con ese sentimiento se abandonaban los barrios históricos de alquiler para irse muy lejos, ¿no? Y comprar una vivienda aunque fuera pequeñita, ¿no? Claro, aquí todo el mundo se ha ido lejos del centro. El pobre porque vivía en infraviviendas y tenía que irse pues a un piso medio digno. Y el rico pues para irse también, ¿no? Y se fue a Cerrado, se fue a la costa, pero siempre se fue del centro. Entonces, el centro ha sido un desdichado en esta ciudad, nadie lo ha querido, los malagueños no lo han querido, ¿no? Paradigma, bueno, pero desde esa perspectiva sociológica también hay que tener en cuenta ese proyecto, ¿no? Y ese futuro de ciudad. Hablábamos de esa, ¿cuál era la frase correcta? Era sobresaliente, cum laude y mención internacional. Hay una parte en inglés. Sí. Esa es una de las partes que nos había dicho que era fundamental para obtener también esa mención. Y hay una persona que vino precisamente a escuchar tu tesis y a puntuarla. Y a evaluarla, claro. ¿Y quién fue? Kevin Mittan, de la Universidad de Plymouth, precisamente. Él es sociólogo. Entonces, claro, por eso me sirvió mucho para entender la relación entre patrimonio y sociología. Entonces tuvimos la suerte de que aceptara venir, vino y además quedó encantado con la ciudad. Él no conocía Málaga. Conocía lo que se leyó en la tesis, pero ya aprovechó para conocer un poco más. Estuvo en Ronda, estuvo en Córdoba, estuvo por toda la Costa del Sol, quedó fascinado por el... Claro, la Costa del Sol es otro tema que da para muchas tesis, de hecho se han hecho tesis sobre la Costa del Sol, ¿no? Y con sinceridad, ¿qué le pareció Málaga? Pues Málaga le pareció de todo. Le sorprendió mucho la facilidad con la que se han hecho infraestructuras. Y eso es claro, ¿no? El aeropuerto, el tren del AVE, el FUENAVE a Córdoba. Allí en Inglaterra es que hay un debate abismal sobre si prolongar el tren de alta velocidad desde Londres hasta Manchester. Ajá. Manchester, sería importante Manchester. Pues no sé si llevan 20 años debatiendo sobre si es un impacto demasiado fuerte para el campo, si habría que expropiar demasiado, si Sí, ya tienen esto es bueno que lo diga porque nadie es perfecto, ¿eh? Claro, no. Nadie es perfecto, nosotros Por supuesto. tenemos nuestros fallos y nuestras virtudes también. Claro, entonces el tema de infraestructura y de... ¿Hace falta hoteles? Pues se crean hoteles. ¿Dónde? En la zona más céntrica. ¿Hace falta restaurantes? Eso, la facilidad con la que se instalan aquí infraestructuras y servicios sorprende mucho al de fuera, en concreto al británico, porque allí se hace todo de una manera muchísimo más pausada, tan pausada que muchas veces no se llegan a cabo los proyectos, ¿no? Claro. Porque no se ponen de acuerdo. Te lo voy a poner difícil, Sí. pero creo que el capítulo tercero es uno de tus preferidos, ¿no? Estudio Vale. de caso, Málaga. Sí. Ahí, tenemos 10 minutos, no sé si en 10 minutos podemos resumir un capítulo porque todo el mundo se haga una idea de cómo se compone una tesis, ¿eh? Y a partir de ahí podemos esbozar y que la audiencia se siente identificada con lo que le estamos contando. Además, hablábamos de esas manchas antes, aquí hay un plano que yo creo que puede ser orientativo, ¿verdad? De ver cómo se estudia y así tú puedes incluso apoyarte. ¿Qué estaríamos viendo en estos planos? Ahí se ve lo que he comentado antes de la evolución del conjunto histórico de Málaga. La primera propuesta, la de la izquierda, es la que hizo el Colegio de Arquitectos, que se ve que solo protege la catedral y los alrededores, la calle Strachan, hasta la calle Lario. Esto llegó a manos de José González Edo en la Academia de Bellas Artes allí en Madrid y inmediatamente lo amplió.
Entonces ya protege toda la ciudad intramuros y el Monte Gibralfaro, como se ve. Y posteriormente, en el año 75, la amplía aún más, que es cuando llega hasta el arroyo Jabonero, que es lo que te comentaba antes. Y eso forma parte del capítulo de Málaga, en concreto de la evolución de la protección patrimonial de Málaga, que empieza nosotros hemos empezado en el siglo XIX con las ordenanzas, los planes de ensanche, toda la evolución de planes hasta la actualidad y el marco actual de protección. Luego, a nivel turístico se hace lo mismo, se estudia la evolución turística de la ciudad del siglo XIX hasta la actualidad y el marco actual, y cómo se gestiona el centro histórico, la ciudad histórico-turística que se llama, en materia de desarrollo económico, turismo, planeamiento urbano y protección del patrimonio. Bueno, les vamos a mostrar algo que también, para que vean ustedes que las tesis doctorales, estoy intentando tratarte bien el volumen, pero es complejo, es complejo. Aquí, vamos a mostrar aquí algo curioso, paradigmático. Hablábamos del debate británico, ¿no?, en cuanto al ave. Sí. Bueno, pues más o menos, pero a la mediterránea, ¿no? Sí, a la local. Ese es el... Podría servirnos perfectamente. Van a sorprenderse ustedes, ni se los menciono aquí. Justamente aquí, ¿qué tenemos? El funicular a Gibralfaro. Del año 50 o por ahí. Eso también se propuso en la posguerra, cuando se descubrió el interés turístico por la Alcazaba. Se amplió hacia el castillo de Gibralfaro, fue cuando se construyó la hostería, el actual parador, y se habló de hacer un funicular, que es lo que se ha propuesto últimamente también. Que no hay que irse muy lejos. En Portugal hay funiculares de este tipo en cualquier sitio. Sí, en Portugal es verdad que hay muchos, y en Alemania, por ejemplo, también hay muchísimos, en cualquier ciudad hay funiculares. Pero muchas veces el salir de los límites ibéricos, ¿verdad?, claro, es como la modernidad. Miren ustedes, váyanse a Portugal y verán en Lisboa, en Braga, en muchísimas ciudades, en Oporto hay cantidad, aparte de los tranvías, los funiculares y los ascensores también, para las distintas alturas. El de Santa Justa, por ejemplo. Bueno, hay muchísimas variantes. No somos perfectos, pero lo bueno es que vayamos asimilando. Y esto de la internacionalización, bueno, el ser internacional es fantástico. Así que vamos a disfrutar muchísimo en cuanto eso lo tengamos interiorizado. Pero si no lo tenemos interiorizado, es difícil. No, es que ellos lo hacen, siempre es el otro. No. Hay que buscar fórmulas para conocer qué hace el otro y para que el otro conozca qué hacemos nosotros. Si tenemos en cuenta todo esto, y has dicho la palabra clave antes, turismo, como industria, ahí, ¿qué tenemos? Porque quizá no somos conscientes, pero de lo que estamos hablando constantemente es de crear el lugar adecuado para generar recursos económicos, generar dinero. Si la ciudad, que estamos viendo ahí las imágenes de la Plaza de Toros, son muchos los turistas que vienen a verla cuando hay festejos, como ocurría el pasado domingo de Resurrección, pero también viene a verla como monumento, porque una plaza de toros no es algo habitual fuera de, vamos a decir, de la península ibérica, incluido el sur de Francia, y ya en América, pero en Alemania no. Claro. Esto para un alemán es como trasladarse de época, ¿no? Sí, esto llama muchísima la atención. Yo creo que es de los elementos más característicos, ¿no?, de nuestro ámbito, que ellos no lo tienen. Entonces, claro, cuando llegan se quedan muy sorprendidos. El propio inglés que vino a la tesis, cuando fue a Ronda, estuvimos en la Plaza de Toros de Ronda viendo el museo, y claro, para él es un mundo todo esto. Claro, es exótico, ¿no? Igual que cuando vemos un teatro romano, de recibo no era, ¿no?, pero era más que chocante, por utilizar una expresión que venimos haciendo a lo largo del programa, ver cómo en los años 50 se le implanta la Casa de la Cultura, y además con ese nombre, ¿no? Sí. Esto, que ya estemos en este punto, hayamos conseguido llegar a este punto, tiene que servirnos para pensar en que podemos hacer cosas similares y quizá a una marcha más veloz, más rápido. ¿Más rápido en qué sentido? En no tardar 50 años en echar lavado. Bueno, ya, ahí la verdad que se tardó mucho. También hay que reconocer que gracias a que se hizo la Casa de la Cultura, descubrimos el teatro romano. Sí, pero la descubrimos, pero la levantamos. Claro, pero llegamos a levantarla. Llegamos a levantarla. Pero bueno, el teatro romano, quizá también gracias a la lentitud con la que se ha cometido, se han hecho operaciones interesantes. Yo creo que el Centro de Interpretación es un ejemplo. Magnífico. De arquitectura contemporánea, integrada, muy novedoso, muy práctico. Chocante al principio también. Chocante.
chocante. Cuando tú lo ves, igual que estamos hablando de la Plaza de la Judería antes, ¿no? Chocante, ¿no? Claro. Cuando ya lo ves, pero cuando estás en el interior y te das cuenta para lo que vale, ¿no? Incluso por fuera, porque simplemente la ubicación por lo menos no tapa la vista del teatro, ¿no? Está justo al lado del cine Albéniz y, hombre, la arquitectura contemporánea es chocante, pero dentro de eso está más o menos mimetizado. Un paseo desconocido quizás por aquello de que ya tenemos que irnos hacia el este, como hablábamos antes con González Hedor, Palacio de la Tinta, lo tenemos ahí en pantalla. Ese paseo de Reding, paseo de Sancha, todo lo que nos lleva al espíritu de la Caleta, el Limonar, decimonónico, principio del siglo XX, le hemos sacado partido a ese espíritu, porque ahí no hay sensación, lo descubren los que vienen a estudiar español, Claro. en la escuela de idiomas, lo descubren, pero ¿le hemos sacado partido? No, esto lo descubre ahora mismo el que va a Gibralfaro en autobús, ¿no? Todos los estudiantes, pero aquí hay joyas, una de ellas es el cementerio inglés. Por supuesto. Por fin declarado BIC, pero claro, esto es muy interesante, sobre todo pensando, por ejemplo, en los británicos, ¿no? Creo que era la primera iglesia anglosajona que se hizo en España. Sí, si el no primer recuerdo mal, cementerio, ¿no? en El primer 1830. cementerio. Y entonces esto sorprende mucho. Yo mismo estuve en Estambul el año pasado y estuvimos viendo un cementerio inglés, porque llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de Estamos de viendo, arquitectura. precisamente lo tienen, el santuario, Basílica y Real Santuario de Santa María la Victoria, edificio religioso como tal, estamos hablando de un edificio también anglosajón como el cementerio inglés, anglicano. El catolicismo también marca el entramado urbano y le da a la ciudad esencia distinta, aquello de la sacralización de las ciudades. Hombre, claro, los conventos fueron los que fueron marcando el propio convento de la Victoria con su compás, es ahora mismo la calle de la Victoria y la calle compás de la Victoria. Entonces han sido fundamentales en la trama urbana, tanto por volumen como por la organización de las entradas hacia los conventos y hacia las iglesias, ¿no? Claro, de hecho, cuando se diseñan y se ubican los conventos, prácticamente describimos una especie de estrella, ¿no? El convento de San Andrés, el convento de Capuchino, el convento de la Victoria, el de Capuchino, es decir, aislados de ese entramado urbano para seguir oxigenando la ciudad de alguna forma, ¿no? Claro, se localizan en la periferia y luego marcan los crecimientos en esas direcciones. Bueno, pues todos esos elementos están ahí y muchos de ustedes lo ven como simplemente... ha hecho una reflexión muy buena, eso de opinión es que me ha gustado la frase, ¿no? Se ve aquello, la historia y demás, se ve, decías que se veía como lo viejo, ¿no? La cochambre, La ¿no? cochambre, efectivamente, y en eso hemos ido progresando, porque todo eso que ven ahí, que estamos viendo, que rodea al propio Santuario de la Victoria, está protegido, gracias que hemos ido evolucionando en el pensamiento, ¿no? También había planes urbanísticos que intentaban cargarse la Alcazaba al 100%. Sí. Incluso para hacer viviendas sociales. Para hacer viviendas sociales, pero en raso, ya a cota cero, Sí. sin monte ninguno. Bueno, recreaciones que sabemos que Tenbury ahí tuvo que batallar mucho también, pero cuando llega aquí el turista como tal, se hace una idea de lo que había, ¿no? Yo creo que sería interesante hablar con los turistas, hacer alguna clase de encuesta para ver qué se esperan de Málaga y qué encuentran después y qué ven. Yo creo que nos podría dar muchas claves porque muchas veces Esa nosotros... sería la continuación de la tesis. La continuación, podríamos hacerla. Esta vez con financiación. Yo solo no la hago. Es costoso, ¿no? Es costoso. Es muy costoso. Muy costoso. Bueno, pues es muy costoso, pero especialmente lo que tenemos que aplicar ese concepto de sobre todo, que en el fondo es solidario, ¿no? Un concepto solidario, es decir, él ya tiene la tesis y ahora lo que podemos es sacarle el jugo a esa investigación. Y si desde luego es con la calificación obtenida, ya tenemos ahí un baluarte a la hora de apoyarnos en él, ¿no? Como el que estamos viendo, como el castillo de Gibralfaro. Es decir, estamos viendo la imagen de la ciudad para que sepan perfectamente que es fuente de estudio, que después hay que defender esto ante un tribunal. Y ya para terminar, ¿cómo es el desarrollo? ¿En qué tiempo has elaborado la tesis y la escenificación ante el tribunal? ¿Cómo se compone? Pues el tiempo de trabajo han sido 2 años largos. También esto parte de un trabajo de máster que se hizo en este caso solo sobre Málaga y solo sobre los últimos 20 años, que fue lo que se amplió, y se amplió tanto en el marco teórico como en el estudio de caso. Y luego la defensa en sí, pues está muy fijado, la verdad.
es un tema muy, muy tradicional, que son 40 minutos de exposición, luego habla cada miembro del tribunal, hay un turno de réplica, hablan los directores de la tesis, puede hablar alguien del público, solo si es doctor, es bastante curioso ese aspecto, y luego se sale todo el mundo de la sala y ya ellos deliberan y ponen la nota. Así como funciona, y siempre funciona así. Hay algunos matices según la facultad, a veces los turnos de réplica son directos, por ejemplo, sé que en ciencia se hacen preguntas y se hace la respuesta sobre la marcha, aquí no es así, se hacen más como reflexiones, ¿no? En bloque, pero suele ser así, no hay mucha variedad. Se pasan nervios. Se pasan muchísimos nervios. Yo estuve semana y media sin dormir antes de... ¿Semana y media? Semana y media. Bueno, durmiendo, pero bueno, cuando dormía... Mal durmiendo. Cuando dormía soñaba con la tesis, así que yo no sé qué es peor. Bien. Bueno, pero eso genera agotamiento también, ¿no? Es una sí, prueba sí. de estrés, que diría esto la troika europea, ¿no? Sí, una prueba de estrés. Es un poco traumático. Bueno, pues las cuestiones, lo que le animamos a todos los que nos estén viendo y que estén en la edad universitaria, especialmente a lo mejor preparando la tesis, es que sigan, y digo la edad universitaria. Si se fijan, no he aplicado el concepto de edad si están entre los 18, los 20, los 30, no, edad universitaria, que esa es toda. Y ahí es donde tenemos que seguir haciendo esfuerzos, nunca es tarde para estudiar. Y especialmente si hay algo que de verdad les llena el corazón, el alma, y son capaces de trasladarlo a los demás, porque posiblemente construyan una sociedad mejor. Y en eso tenemos que estar todos y permanentemente, como dicen en algún pueblo que conozco, ¿no? Hasta que nos muéramos, ¿no? Pues hasta que nos muéramos tendremos que estar haciendo cosas y especialmente compartiéndolas. Hay veces que es difícil de entender esto, y yo le doy las gracias especialmente a Daniel por cohesionar a la ciudadanía en general con el aspecto universitario. Fue decirle, oye, me gustaría que viniera y nos explicara cómo es la tesis y en qué ha consistido, y decirme que sí, y eso tengo que decir que en muchas ocasiones no es así porque son ámbitos muy distintos. Hay que seguir cohesionando, ¿no? El divorcio, por favor, que desaparezca, ¿no? Yo creo que además es un deber que tenemos en la universidad, en toda la universidad y en la Escuela de Arquitectura en particular, de que lo que se investigue sirva para la ciudad y sirva para mejorarla. Y entonces en esas estamos, ¿no? Oye, y detalle curioso, ha dicho la facultad, la de Arquitectura, ¿verdad? Pero la tesis ha ido por las facultades de Turismo. Sí, eso fue por un tema al principio administrativo, porque mis dos directores son arquitectos, yo soy arquitecto, entonces lo normal hubiera sido hacerla en arquitectura, pero como la escuela es tan joven, no tenía todavía programa de doctorado y no se admitían defensas de tesis doctorales. Entonces tuve la suerte, gracias a la amabilidad de la Facultad de Turismo, de admitirme el programa de la tesis, y ya cuando se dio la opción de la defensa quisimos hacerla allí como agradecimiento a la facultad, puesto que trata temas de turismo desde un enfoque muy distinto al que se suele tratar en la facultad, más desde un punto de vista arquitectónico o urbanístico, pero que puede enriquecer también el discurso, ¿no? Y la verdad que para mí a nivel personal ha sido muy enriquecedor unirme para ver la visión que se tiene de la Facultad de Turismo sobre el turismo, yo que venía de otro ámbito tan distinto, ¿no? Claro. Bueno, pues complementario todo. Para que vean. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Creo a ti. que la entrevista ha sido más fácil que la tesis. La verdad que sí, que ha sido bastante más. Venía él diciendo que esto no es lo mío. Siento, tío. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, pues desde luego tenemos que seguir avanzando y entre todos, entre todos construyendo ciudad. El patrimonio está ahí, la parte tradicional evidentemente es la que va construyendo y manteniendo ese patrimonio vivo, y a partir de ahí todos somos una pieza clave. Y digo esto, pieza clave. Si quitamos a uno de los malagueños, seguramente es la propia ciudad la que termina resentida. Así que vamos a conservarnos lo uno a lo otro y seguramente proyectaremos un futuro mucho más enriquecedor, que ya tenemos una buena base, sí, pero oye, las aspiraciones siempre elevadas. El próximo lunes a las 7:30 de la tarde en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.